Al interior de la Asamblea Nacional no existe consenso sobre las reformas al Código de la Democracia presentadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, pues algunas bancadas consideran que no hay tiempo para recoger los cambios sugeridos por esos organismos, con los cuales se busca modificar el método de adjudicación de escaños, eliminar las circunscripciones territoriales, regular el aporte a las campañas electorales y garantizar la paridad de género. Y ahora en Notimundo, nuestro panel de invitados en vivo. Así es, vamos a hablar de las reformas al Código de la Democracia. Está con nosotros, tal como lo anunciamos, la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta por Alianza País, expresidenta de la Asamblea Nacional, y el doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, institución que es coautora de la propuesta o de una de las propuestas que reposa ya en la Asamblea Nacional. Queremos ofrecerle una disculpa pública a la economista Elizabeth Cabezas, que ha estado a tiempo esperando el inicio de este panel, y el doctor Cabrera no ha podido llegar a tiempo. Lastimosamente sus ocupaciones le han impedido estar a tiempo y el tráfico se ha sumado a ello. En todo caso, están juntos los dos ahora en nuestros estudios. Les damos la más cordial bienvenida a Notimundo. Muy buenas noches, economista Cabezas, doctor Cabrera. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Freddy y María del Carmen. Un saludo cordial a Arturo y a todos quienes nos escuchan. Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional tiene este momento en sus manos la reforma del Código de la Democracia. Tengo que comentar que durante mi gestión como presidenta de la Asamblea mantuve varias reuniones con Diana Tamaín, justamente planteándole la necesidad de que el Consejo Electoral realice una propuesta unificada y tal vez concreta en función de los temas medulares que eran necesarios modificar. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo, las reformas que ellos enviaron a la Asamblea las enviaron en agosto, el 6 de agosto, si mal no recuerdo, y han venido por separado, o sea, ni siquiera al interno del Consejo Nacional Electoral hubo un consenso para que se logre enviar un solo documento. Esto de cara al proceso electoral del 2021 y en función de lo que claramente determina la ley, que es un año antes de este código no tiene que ser cambiado, nos pone contra una disyuntiva importante que es un poco priorizar cuáles son esos cambios más relevantes para tomar, yo diría, en cuenta ellos y hacer un impulso de estos cambios para llegar a tiempo al proceso del 2021. ¿Usted cree que si se aborda toda la propuesta en general les va a faltar tiempo para debatir? Bueno, de hecho va a faltar tiempo, además considerando de que en la Comisión de Justicia ya existía un documento listo para un segundo debate. Entonces, de acuerdo también al procedimiento parlamentario, es necesario que esta comisión conozca algunos de estos temas y pueda plantearlo tanto para un debate en el Pleno, que es lo que nosotros hemos dicho, para que todas las bancadas tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre estos temas y poder realizar una votación a tiempo. Después tenemos, recuerde usted, el veto del Ejecutivo. Entonces, hay que considerar esos plazos para al menos garantizarle a la ciudadanía cambios en ámbitos que son importantes. Esta preocupación sobre el tema de la transparencia en el uso de los recursos creo que es un tema sobre el que hay que tomar acción. No se puede dejar eso tal como está. Peor aún, después de conocer todas estas irregularidades que se han dado en procesos electorales anteriores. Vamos a hablar ya de los temas más importantes a su criterio, por supuesto, y al criterio del doctor Cabrera. Pero antes queremos hablar sobre este procedimiento. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Contencioso Electoral que usted preside, doctor Cabrera, hicieron un esfuerzo en la producción de una propuesta de reforma al Código de la Democracia, pero como usted escucha y como la realidad se impone, los asambleístas aparentemente no van a alcanzar a hacer una reforma al menos tan ambiciosa como se ha propuesto al Código de la Democracia. ¿Qué criterio le merece a usted? Bienvenido nuevamente. Buenas noches. Con FM Mundo quiero públicamente expresarle mis excusas, mis disculpas al asambleísta Cabezas. Gracias. A ustedes, señores periodistas. Realmente a veces se nos escapa las manos el tráfico y es realmente un problema. Pero en relación a lo que usted dice, creo que es necesario esclarecer que el trabajo sobre las reformas no se hizo de manera aislada
por el CNE ni por el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que concluyó las tareas del proceso de elecciones del 2019, le metimos mucho empeño las dos instituciones para formular desde el inicio una propuesta que procuró ser conjunta. Tuvimos varias sesiones de trabajo, 2 sesiones de pleno conjuntos, tanto del CNE como del TCE, varias reuniones con los grupos de asesores institucionales, tuvimos los textos del CNE nosotros y el nuestro, ellos también lo leyeron, tuvieron la oportunidad de producir observaciones y al final surgieron las posiciones divergentes en algunos temas sobre el tratamiento de las propuestas del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, yo sí quiero establecer que la propuesta del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobada mediante resolución por los 5 jueces de manera unánime y fue oficialmente entregada así a la Asamblea Nacional. Es cierto que las reformas electorales, tal como lo ha establecido la asambleísta Cabezas, deberían requerir la tranquilidad, el consenso suficiente para, aislados de números, de banderas, de nombres y de fechas, establecer un sistema electoral que beneficie a la nación y que en lo posible fuera aplicable a largo tiempo. Eso es absolutamente cierto y sería lo ideal. En lo que corresponde a la propuesta del Tribunal Contencioso Electoral, yo sí quiero hacer énfasis respetuoso a los señores asambleístas que conocen la realidad de la tramitación y de los procesos electorales, que el mantener el sistema de administración de justicia con las deficiencias que existen actualmente es una imprudencia. Una imprudencia porque cuando se dictó el Código de la Democracia, en ninguna parte, en ningún título, ningún capítulo se establecen normas de procedimiento. El tribunal en estos 11 años de funcionamiento lo ha venido haciendo a través de una norma reglamentaria que reproduce los vacíos del Código de la Democracia, porque no puede hacer más, ¿sabes? Las infracciones sin sanción o también las infracciones que teniendo una sanción no son posibles de ponderación en función de la gravedad de las circunstancias y de la afectación negativa que se produce en los procesos. Déjeme consultarle, economista Cabezas, es que el tiempo realmente está apretado, pero ¿hay la voluntad política de las diferentes bancadas legislativas de entrar a reformar el Código de la Democracia? Le pregunto esto porque estamos frente a una normativa electoral que nació del gobierno anterior, un gobierno anterior que, como todos sabemos, fue mayoritario con su bloque en la Asamblea. Por tanto, las reglas del juego, tal como están planteadas en materia electoral, beneficia a las mayorías. Por ejemplo, no hay un eficiente control del gasto electoral, etcétera, cosas. De manera que lo que le planteo es que eventualmente algunas fuerzas políticas actuales que pueden creerse mayoritarias en las próximas elecciones, no les incomoda manejarse con las actuales reglas del juego. Efectivamente podrían haber esos cálculos políticos de por medio de cara a las elecciones, pero definitivamente de las conversaciones que nosotros hemos mantenido dentro de la Asamblea Nacional, sí hay una decisión de abordar al menos temas que son importantes cambiar. O sea, yo he comentado primero el tema del financiamiento, por ejemplo, eso es una prioridad en la que hay coincidencias de todas las bancadas. El tema de establecer un posible cambio en el método, al menos hay una apertura de hacer un análisis más allá de los cálculos políticos que usted bien los ha comentado y de quienes creen que podrían ser ganadores y que este método en un momento determinado les puede favorecer. Tiene el otro tema que es fundamental, que es el tema de los distritos. Sobre este tema también se ha discutido al interno ya de la Asamblea cuál es la apreciación de las distintas bancadas. En función de eliminarlos. En función de eliminar los distritos o mantener. ¿Por qué? Porque finalmente la representación que tienen los ciudadanos, si bien puede ser alimentada de los distintos territorios, finalmente el resultado de un proceso, de una norma y de una ley es de aplicación nacional. Entonces tiene que tener una visión desde esa línea. Entonces hay
3 o 4 temas fundamentales, y tal vez aquí yo retomaría lo que ha planteado el presidente del Tribunal Contencioso. Bajo ningún punto de vista la Asamblea quiere hacer una abstracción de los planteamientos que ellos han realizado. Creo que estamos totalmente de acuerdo de que es emergente hacer cambios en el tema de sanción y de juzgamiento en lo que tiene referencia a los procesos electorales, porque hemos visto que justamente la debilidad que tiene la norma en este sentido es lo que ha permitido que pasen muchísimas cosas sin que sea posible que el tribunal tome medidas y tome sanciones para los partidos o movimientos que han estado trabajando. Otra cosa que es importante y que me permito comentar es también la preocupación que existe sobre la proliferación de la cantidad de movimientos y partidos políticos que hay este rato. Y eso va a ser un problema en las elecciones presidenciales. Usted que este momento existe la posibilidad de inclusive hacer un movimiento político a nivel de parroquias. Entonces esto ha llevado adelante una atomización de las fuerzas que para un tema electoral nacional obviamente puede tener un impacto terriblemente complejo, y no nos olvidemos lo que acaba de pasar en las elecciones seccionales. Si usted revisa los resultados en muchos territorios a nivel nacional, los alcaldes que han ganado, los prefectos o las autoridades que se han posesionado, muchas de ellas han sido electas con el 22% de votación, lo cual les da una debilidad en la gobernabilidad de sus territorios, y también obviamente esto acarrea varias otras consecuencias complejas en lo que es la fuerza que estos pueden tener para tomar decisiones a futuro. Eso, trasladado a un ámbito nacional, le genera un ambiente muy débil y muy complejo. Entonces nosotros sí creemos, y hablo nosotros quienes hemos conversado a nivel de las distintas bancadas, un grupo de asambleístas, que sí es importante hacer una revisión de eso y evitar que esta atomización perjudique en el próximo proceso electoral a fuerzas que realmente pueden más bien fortalecerse y ser grupos bastante más representativos a nivel territorial. Doctor Cabrera, ¿qué criterio le merece a usted? ¿Estaría dispuesto a trabajar conjuntamente con la Asamblea? Es una idea mía, no es que le ha propuesto la Asamblea, pero puede funcionar así. Entrar a priorizar los temas más necesarios, urgentes, importantes desde la visión de ustedes como jueces electorales, desde la visión de los consejeros nacionales electorales y desde el criterio de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Siempre hemos estado dispuestos. Es más, yo he manifestado públicamente en la Asamblea Nacional y en la mesa, en la Comisión de Justicia, que yo de manera personal acudiré a todas las sesiones y a las reuniones o talleres que me convoquen. ¿Por qué? Porque los temas que ha planteado la economista Cabezas son ciertos, necesitan acuerdos, pero la única puntualización que yo quiero hacerles es que todas aquellas, la modificación del sistema electoral, la modificación de la fórmula para la aplicación del adjudicación de escaños, la generación y el reconocimiento como infracciones electorales de determinadas actitudes que está reclamando la ciudadanía, requieren y al final terminan en la Administración de Justicia Electoral. Entonces, si no corregimos determinados temas que son fundamentales, por ejemplo, cuando se va a convocar un proceso de elecciones, se deben aprobar los planes operativos. Y dentro de los planes operativos está la aprobación del calendario electoral que rige las diferentes etapas del proceso. Pero si ustedes revisan los calendarios electorales de los últimos 6, 7, 8 procesos, en ninguna parte de ese calendario constan los tiempos de resolución de la justicia electoral. En ninguna. Es más, todos los calendarios terminan con las fechas insalvables, que son el 14 de mayo o el 24 de mayo. Y esa omisión de generó un verdadero problema en el último proceso. Lo que sucede es que, como lo ha planteado el economista Cabezas, la gran cantidad de candidatos que hubo en este proceso último, ¿qué forzó? Que la administración electoral, cuyo control le corresponde al Consejo Nacional Electoral, estire los días y las fechas de las resoluciones de las etapas administrativas al máximo, a tal punto que en la etapa de inscripción de candidaturas, el tribunal, la campaña electoral empezó el 5 de febrero y el tribunal todavía el 9 de febrero recién estaba recibiendo las causas para iniciar el trámite. Eso implicó que exista un buen número de candidatos que no pudieron promocionar en su candidatura hasta 15 días de los 45 que dura la campaña electoral. Las congestiones procesales
que se dan en ese calendario, que inician desde la definición de la fecha límite de registro de las organizaciones políticas que pueden presentar candidaturas. Si se pone una fecha límite y cualquier movimiento o partido considera que eso le afecta a su participación, puede reclamar ante el tribunal. Cuando se define el registro electoral y la consecuencia o la consecuente composición de los padrones, los ciudadanos que se quedan afuera también pueden reclamar. Cuando se inscriben las candidaturas es otro. Cuando y todos esos actores políticos ejercieron su derecho en este último proceso. Miren, ahora, después del proceso electoral, después del 24 de marzo, cumplidos los 90 días para la presentación de cuentas de campaña, el tribunal ahorita tiene 596 causas que tiene que resolver en un mes. Nosotros somos 5 jueces, no tenemos oficinas nacionales, o sea, provinciales. Tenemos una sola oficina que concentra todas las presentaciones de denuncias, de infracciones, de recursos. Y esos plazos no están contemplados en ningún lado. También creemos que es importantísimo sincerar los plazos de resolución de las causas. Yo quisiera, abusando, dedicarle unos segundos nada más a ponerles un ejemplo. Hay causas, hay recursos en el tribunal que se resuelven en 5 días. En época de elecciones el tribunal trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si cualquier sujeto político quiere presentar una denuncia y la presenta, o un recurso, y lo presenta el día viernes a las 11:50 de la noche, el tribunal le recibe. Se hace el sorteo y los jueces estamos ahí. Si yo estoy ahí y me repasan el proceso a la 1:30 de la mañana y yo saco mi providencia porque creo que hay que mandarle a completar el recurso o la denuncia, ese día no cuenta, pero ya es sábado. Yo le doy un día para que me conteste, es domingo. Si tengo que pedirle el expediente porque el denunciante o el que interpone el recurso puede llegar con una hoja de papel. Si yo le pido el recurso al CNE y tengo que darle 2 días, llego al martes, que ya es el 4.º día. ¿Qué significa eso? Que yo cuando me entregue el expediente del CNE tengo que admitir y dictar sentencia. Eso es posible si tuviera una sola causa. Pero si ustedes revisan la congestión de causas del Tribunal Contencioso Electoral, eso no es así. Las causas no se reciben el mismo día ni se despachan el mismo día. Entonces tenemos que sincerar eso, porque el procedimiento actual, a pesar de que tiene una norma de carácter reglamentario dictada hace muchos años, incumple los principios de la Constitución. No se cumple el principio de inmediación, el de oralidad, el de contrastación de la prueba. Si ustedes revisan, solo las infracciones y los problemas internos de las organizaciones políticas se resuelven con audiencia de prueba y juzgamiento, el resto no. Y tenemos que procurar solucionar esos temas. Hay cosas gravísimas, asambleísta. No hay una norma que establezca un procedimiento para la verificación y el reconteo de votos. No existe. Eso nos ha tocado a los jueces ponerlo mediante providencias absolutamente minuciosas. ¿Cómo resuelven entonces? Mediante las providencias en las que se tiene que poner hasta el color de la cinta con la que se cubren los paquetes. Porque esa es nuestra responsabilidad. Yo tengo que en la providencia disponer cómo va a actuar la mesa de seguridad en el traslado, en la vigilancia, en la protección y el regreso de los paquetes electorales a las provincias de donde vienen. Entonces, eso no puede ser subsanado vía reglamento. Adicionalmente, ¿de qué? Por ejemplo, es una exigencia de un buen sector de la población, especialmente de las mujeres, el que se incluya como infracción la violencia política de género. Pero esa tipificación de la infracción y la imposición de una sanción no se puede hacer vía reglamento, tiene que tener jerarquía de leyes. Así es. Entonces, lo único que pedimos con el absoluto respeto, somos conscientes de que nuestro proyecto, a pesar de que tiene lógica, secuencia procedimental, lógica jurídica, sabemos que eso es un documento borrador para los asambleístas, estamos absolutamente conscientes, pero lo que sí les pedimos es que lo analicen en su integralidad y nos den la posibilidad de establecer los mecanismos de inmediación, de oralidad y fundamentalmente el de la contrastación práctica y solicitud de la prueba. Y quizás, asambleísta Cabezas, tomar una decisión para buscar el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que es fundamental en democracia, pero a la misma vez evitar la proliferación de los mismos,
de lo que usted ya ha hablado y de los problemas que ha generado en la justicia electoral. Sí, yo creo que coincidimos totalmente con Arturo en lo que él ha comentado. Estamos claros de que es imperioso buscar ajustes a todo lo que es la parte de procedimiento en el ámbito de juzgamiento electoral, y obviamente en la Asamblea no vamos a hacer abstracción en lo absoluto de lo que él ha planteado. Creemos que es indispensable, necesario, si es que queremos efectivamente que el tema electoral tenga además los mecanismos de sanción y de juzgamiento que son indispensables para que efectivamente no se vuelvan a cometer. Entonces, en esa línea, lo que sí, yo también soy realista y práctica, decir que todas estas sugerencias y documentos ingresaron a la Asamblea en agosto de este año y realmente el tiempo es casi imposible. Menos de 2 meses para tener lista la ley. Para revisar además todos los temas que entendemos son importantes, pero que posiblemente por los tiempos no nos van a dar. Entonces, esta priorización de temas son indispensables para enfocarnos en 4 o 5 cosas. Él lo ha dicho y lo ha expresado incluso de manera ejemplarizada. Entonces, yo creo que esos temas son los que deberíamos priorizar, y obviamente en la mesa igualmente hay la disposición de que se escuche todos estos planteamientos y trabajar en un debate en el Pleno para que todos estos puntos sean analizados, y más allá de efectivamente esos cálculos políticos que yo estoy clarísima de que este momento se están haciendo y existen, pensar en cuál es la mejor vía para evitar y mejorar los procesos, tanto en el ámbito del proceso electoral cuanto luego en el tema sancionatorio de las infracciones y de los problemas que se puedan generar alrededor de estos. En el tema tiempo, ¿cómo está el proceso de generación de esta ley en función de lo presentado por el Consejo Nacional Electoral, el contencioso electoral, las iniciativas de la propia Asamblea, y me parece que existe inclusive un proyecto del Ejecutivo? A ver, nosotros pensamos que este es un tema que tiene que empezar inmediatamente ya a debatirse. Acuérdese que acabamos de pasar de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que también concitó la atención y la demanda de todos los asambleístas. Inmediatamente entramos con el Código de la Democracia en la Mesa de Justicia. Y yo pensaría, y así lo hemos conversado con la presidenta de la comisión, de que este es un tema que máximo debería estar listo, aprobado para finales de noviembre, de tal suerte de tener un periodo de veto y que no haya ninguna preocupación de que esto entre en vigencia y sean las nuevas reglas del juego para el periodo 2021. En este lapso de tiempo, priorizar algunos de estos temas que aquí lo hemos comentado, y posiblemente se me escapa algún otro que es importante y que ha sido tal vez planteado por el mismo Consejo Nacional Electoral, pero realmente enfocarnos a eso. Entrar al análisis completo de los documentos que han sido reenviados demandaría más tiempo, y eso hay que también decirlo con claridad. Por lo tanto, creo que estas presencias en la comisión de quienes presiden tanto el Consejo Nacional Electoral cuanto el Tribunal Contencioso son indispensables para que ellos mismos exterioricen las prioridades que ellos han planteado desde sus instituciones y trabajarlas en eso. ¿Estas apreciaciones son suyas, personales, o son el producto de discusiones internas, por ejemplo, de Alianza País? Bueno, nosotros lo hemos comentado no solamente en la bancada de Alianza País, lo hemos comentado con algunas otras bancadas, lo hemos discutido porque es un tema que nos preocupa y sobre el cual nosotros tenemos que tomar acciones de manera inmediata, y por lo tanto son preocupaciones compartidas no solamente en la bancada de Alianza País, sino con las distintas otras bancadas. O sea, coincidimos de que hay temas sobre los que la Asamblea tiene que pronunciarse, y ahí estaría este tema del método, estaría el tema de los distritos, estaría el tema de la transparencia en el uso de recursos, estaría el tema posiblemente de la paridad en la designación de escaños de acuerdo a lo que son justamente la participación de las mujeres, y ojalá efectivamente se logre incorporar, y yo creo que sí se lo hará, todos los ámbitos del tema del Tribunal Contencioso y también el tema de la violencia política a las mujeres, que creo que es importantísimo. Sabiendo de antemano que son las comisiones legislativas las que trabajan en el tema de la propuesta legal, no es menos cierto que la Asamblea tiene obligaciones a lo mejor más urgentes y con tiempos fatales. Me refiero a la reforma laboral y la reforma tributaria que el Ejecutivo seguramente enviará la próxima semana, que serán calificados como urgente, económico urgente, tienen plazos de 30 días.
Y aparte de eso, tiene la aprobación del presupuesto del próximo año, que si no me equivoco el límite para presentar a la Asamblea es el mes de noviembre. Todo esto va a tomarle tiempo a la Asamblea y eventualmente puede entorpecer o retrasar el trabajo en la reforma del Código de la Democracia. Bueno, de hecho, yo avisoro que vamos a necesitar unas jornadas extensas y tal vez más reuniones del Pleno. Efectivamente, estamos ante estas dos propuestas que usted ha dicho, que están anunciadas, que estamos a la espera, igual que todos los ecuatorianos, de que sean remitidas ya a la Asamblea para su análisis y conocimiento, y el tema del presupuesto. Estos dos temas se tratarían en una comisión distinta a la de justicia. Entonces, la carga de la Comisión de Justicia debería estar concentrada en este tema del Código de la Democracia por tema tiempos. En tanto, los otros dos temas, me imagino yo, porque así se ha realizado permanentemente, sean remitidas de la comisión, sea de régimen económico o la Comisión de Desarrollo Económico. Entonces, ahí nosotros tenemos algunas otras comisiones que pueden entrar de lleno a conocer estas otras propuestas. Entonces, el tema es dividir en las diferentes comisiones, pero finalmente el Pleno tendrá que conocer todo eso y demandar, si es que es necesario, unas jornadas mucho más intensas. Terminamos con usted, doctor Cabrera. Más allá del ámbito de la justicia electoral, que es el suyo y que ya nos ha detallado su preocupación, ¿cree usted que dentro de las propuestas que ha enumerado la asambleísta Cabezas, financiamiento, asignación de escaños, distritos, control de gasto electoral, también me parece que es importante tomarle en cuenta? ¿Cuál cree usted que deben ser o cuáles son los puntos que usted agregaría como materia urgente para esta reforma? Bueno, primero, ratificar el convencimiento de todos los jueces del tribunal de que este es un tema prioritario. Y en función de esa decisión unánime, el compromiso nuestro para participar en las jornadas de trabajo que sean necesarias con los señores legisladores. Considero que toda reforma electoral acarrea también problemas en cuanto a su aplicación. Desde hace algunos meses que se viene hablando de la posibilidad de las reformas electorales, se ha posicionado la eventual reforma en la magnitud que presentaron los actores, los propios señores consejeros del Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos presentó una propuesta muy, muy grande, muy optimista para el momento actual, pero ahí hay temas que hay que estar conscientes de que si se modifican, necesitan ser posicionados con la suficiente solvencia en la ciudadanía y en las propias organizaciones políticas. La idea de bajar, disminuir o eliminar las circunscripciones y los distritos debería ser explicada con muchísima más profundidad, las razones del por qué y para qué, porque creo que en eso los propios actores políticos, las propias organizaciones pueden ver reflejados en sus resultados la evolución en beneficio o no de la aplicación de las circunscripciones. Y en cuanto al método electoral, creo que sí es importante hacer los cálculos que no resultan muy difíciles y creo que ya se estarán haciendo en función de los propios datos que tiene el Consejo Nacional Electoral en sus páginas. Usted puede bajar los datos de resultados de las últimas 4 elecciones. Y si se hace el ensayo de la aplicación de los métodos, van a establecer cuáles son las diferencias en la representación. Y quizá también analizar el tema de la posibilidad de votar por listas y entre listas, que de alguna manera fracciona el voto y entra a tener incidencia en el método de adjudicación de escaños. Asambleísta Cabezas, ¿usted tiene algo final que decirnos? Sí, simplemente decir que coincido y es obvio que cada una de estas propuestas tienen que ser y ya están siendo analizadas al interior de los movimientos y partidos políticos. La representación de eso está en la Asamblea y cada uno será vocero de lo que su movimiento y su partido considere que va a ser la posición. No sé si la que les convenga a ellos, pero sí tal vez la más conveniente en términos de lo que será el nuevo proceso electoral. De todas maneras, son temas que están sobre el tapete, sobre los que se han demostrado interés de ser tratados, sin anticipar cuál va a ser el resultado final, ¿no es cierto? Pero que serán discutidos por todas las bancadas y que todos los partidos y movimientos políticos ya hacen sus, yo diría, sus escenarios en función inclusive de lo que puede representar cambios dentro de estas decisiones, porque finalmente será un tema que les interese a cada uno de estos grupos. Entonces yo coincido, creo que está planteados temas generales,
serán discutidos por cada uno de los movimientos y de los actores políticos en forma detallada, porque la posición de ellos finalmente va a ser la que se presente y se represente en el momento de las votaciones. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Elizabeth Cabezas. Ella es asambleísta por Alianza País, expresidenta de la Asamblea Nacional, y del doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, institución coautora de un aporte a este proyecto de reforma al Código de la Democracia, una necesidad urgente que tiene el país para que cause efecto en las próximas elecciones, pero que tiene que someterse a un candado temporal que debe dejar lista esta reforma antes del mes de febrero del próximo año, para que cause efecto en las próximas elecciones, si no, no servirá. Queremos agradecerles por igual a la economista Elizabeth Cabezas y al doctor Arturo Cabrera por habernos atendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.